Hola, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Emperio Escoto Mesa y en este momento me acompaña mi esposa, Hilda Bermúdez, quien me dice que me quiere hacer unas preguntas y bueno, vamos a escucharla. Solamente que pues no quiere salir en el video, así que solamente escucharemos su voz. Buenos días, Amperio. ¿Me podrías decir qué es la cláusula Calvo? Sí, mira, la cláusula Calvo es un factor a considerar para los inversionistas y personas extranjeras que desean adquirir propiedades en México. Fíjate que ese es un mecanismo legal denominado así por el jurista argentino Carlos Calvo. En este establece que los extranjeros que compran bienes en México deben renunciar a la protección diplomática de su país de origen y someterse a la jurisdicción local. Aunque puede parecer un obstáculo inicial, entender la cláusula Calvo en el derecho internacional es fundamental para evitar complicaciones legales y asegurar una inversión segura y conforme a la ley. Pero, ¿qué es la cláusula Calvo? La cláusula Calvo es una disposición legal que afecta a los extranjeros que desean adquirir propiedades o invertir en ciertos sectores en México. Esta cláusula establece que los individuos y entidades extranjeras deben renunciar a la protección diplomática de su país de origen y aceptar la jurisdicción mexicana para cualquier disputa legal. En otras palabras, los extranjeros que compran o rentan bienes en México deben someterse a las leyes y tribunales locales sin recurrir a sus embajadas o consulados para intervenciones diplomáticas. ¿Pero de dónde viene? Ok, ¿de dónde viene? Su origen. La cláusula Calvo tiene su base en la doctrina del mismo nombre formulada por el jurista argentino Carlos Calvo en el siglo XIX. La doctrina Calvo aboga por la soberanía nacional y establece que los extranjeros deben agotar todas las vías legales locales antes de buscar ayuda diplomática. Esta doctrina se incorpora en el derecho mexicano a través de varias normativas, incluida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, garantizando así que los extranjeros se consideren como nacionales respecto a sus adquisiciones y derechos en México. ¿Y se aplica en México? Sí, por supuesto, la cláusula Calvo existe en la normatividad mexicana y se ha ido integrando profundamente en la normatividad mexicana, reflejándose en diversas leyes y reglamentos que regulan la adquisición de bienes y la inversión de los extranjeros en el país. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, establece claramente que los extranjeros pueden adquirir propiedades en México, pero deben convenir ser considerados como nacionales respecto de esos bienes y renunciar a la protección de sus gobiernos de origen. Esto es particularmente relevante en la llamada zona restringida, que abarca una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en las playas. En esta zona los extranjeros no pueden ser propietarios directos de bienes inmuebles, salvo a través de un fideicomiso. La Ley de Inversión Extranjera y su reglamento también contiene disposiciones relacionadas con la cláusula Calvo. La ley define los términos y condiciones bajo los cuales los extranjeros pueden invertir en el país y establece que deben renunciar a invocar, a la protección de sus gobiernos para las propiedades adquiridas. Por ejemplo, los extranjeros que deseen comprar para rentar propiedades en estas áreas deben utilizar un fideicomiso donde una institución fiduciaria mexicana detenta la propiedad del inmueble, pero el extranjero puede usarlo y disfrutar de sus beneficios económicos. ¿Pero cómo es que se manifiesta? Pues bien, la manifestación. Existen varias formas en que la cláusula Calvo se manifiesta en la legislación mexicana, ¿eh? Una es para bienes inmuebles. Esta versión que se aplica a los extranjeros que deseen adquirir propiedades en México deben aceptar la condición de ser tratados como nacionales respecto a esos bienes, renunciar a la protección de sus gobiernos. La otra, en los contratos de inversión, se aplica a los contratos celebrados entre el gobierno mexicano y empresas extranjeras, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía y telecomunicaciones. En el caso de las sociedades mexicanas,
Los extranjeros adquieren participación en sociedades mexicanas, perdón, los extranjeros que adquieren participación en sociedades mexicanas también deben aceptar la cláusula Calvo, asegurando que cualquier disputa se resolverá bajo la ley mexicana. Para cumplir con esta cláusula y poder adquirir propiedades en México, los extranjeros deben de seguir ciertos pasos y presentar la documentación adecuada, tal como en lo que es la solicitud de permiso. Se presenta una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir bienes inmuebles. Esta solicitud debe de incluir la cláusula Calvo, donde el solicitante se compromete a considerarse como mexicano respecto a los bienes adquiridos y renunciar a invocar la protección de su gobierno, documentación migratoria, acreditar la condición de estancia en México que permita la adquisición de bienes inmuebles, el formato oficial. Este formato se utiliza, son los formatos oficiales FF, SRE 006 o FF, SRE 007, disponibles en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores y deben ser llenados a máquina o computadora y firmados por el solicitante. El pago de derechos. Realizar el pago correspondiente según lo establecido en la Ley Federal de Derechos. El comprobante de pago deberá ser presentado junto con la solicitud. Otro también es los documentos del inmueble, que se deben incluir un anexo con la descripción, ubicación y medidas, linderos y colindancias del inmueble que se desea adquirir. Y por último, un poder legal. Si la solicitud es presentada por un representante legal, se debe de incluir un poder especial o un general para acto de dominio. En la Constitución de Sociedades Mexicanas, la cláusula Calvo juega un papel crucial para garantizar que las inversiones extranjeras se realicen dentro del marco legal mexicano, por lo que las empresas extranjeras que deseen constituir o participar en sociedades mexicanas deben incluir la cláusula Calvo en sus estudios sociales. Por ejemplo, una empresa extranjera que desea constituir una sociedad en México para comprar propiedades debe incluir en sus estatutos una declaración donde acepta ser considerada como nacional en relación con los bienes adquiridos y renunciar a invocar la protección de su gobierno. Este compromiso debe ser aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y reflejado en los documentos legales de la sociedad. En conclusión, la cláusula Calvo regula la adquisición de bienes por extranjeros en México, exigiéndole renunciar a la protección de sus gobiernos, asegurando igualdad bajo la ley mexicana desde 1917. Entonces, en conclusión, sí funciona. Pues fíjate que sí, en una sociedad internacional en la que las potencias hegemónicas no respetaban ningún tipo de límite de su expansionismo, las doctrinas Calvo y la doctrina Drago fueron una voz, una luz que se cristalizó en lo que en aquellos tiempos parecía una utopía. El respeto a la soberanía de las incipientes naciones latinoamericanas, la igualdad de los estados, la igualdad de derechos entre extranjeros y nacionales y la prohibición del cobro compulsivo de las deudas fueron aportes conseguidos por las doctrinas Calvo y Drago, cuyo contenido más allá de lo estrictamente jurídico se consolidó como un verdadero aporte original por parte de Latinoamérica al derecho y a la política internacional. Tanto es así que la doctrina Drago es un antecedente del actual sistema de Naciones Unidas y de la OEA. Con respecto al uso de la Fuerza Armada, a mediados de la década de los 80 y comienzos de los 90, debido al auge de la inversión extranjera directa y firmada por parte de los estados latinoamericanos, de los tratados bilaterales de inversión en lo que se les permite a las empresas multinacionales demandar a los estados en tribunales arbitrales internacionales y que claramente los favorece frente a los inversionistas nacionales. La región abandonada a los postulados de la doctrina Calvo. Sin embargo, países como Brasil, Bolivia y Ecuador han demostrado que se puede regular el capital extranjero sin perjudicar las inversiones locales y sin generar desigualdades de trato, porque podemos afirmar que la doctrina Calvo, lejos de estar pasada de moda, sino que por el contrario está en esta primera década y más de este siglo XXI,
se puede observar un resurgimiento de los postulados de Calvo y, en consecuencia, una búsqueda de mayor autonomía de los estados latinoamericanos en la sociedad internacional. ¿Sí queda aclarada tu duda? Sí. Ok, gracias, Hilda.